Se devela el primer responsable. Fiscal francés asegura que copiloto habría estrellado aeronave voluntariamente. Devastador. Familiares de las víctimas de accidente aéreo llegan para identificar a las víctimas. Carniceros a punto de quiebra. Multas millonarias obligan a bajar Santa Marías en Portuguesa. Por aire, mar y tierra, autoridades activan dispositivos de seguridad para Semana Santa 2015. A la espera de respuesta, afectados de la venezolana piden reintegro inmediato de su inversión. Se llevó todo a su paso. Temporal deja 4 muertos y miles de damnificados en Chile. Cuenta regresiva, Venezuela ya está en Jamaica para jugar partido amistoso. Me caso contigo. Felipe Peláez llega de Colombia a promocionar su nuevo sencillo. El amor más grande que tengo en la vida. Me caso contigo, no tengo salida, porque tú eres el gran amor de mi vida. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. ¿Qué tal, amigos? Como siempre, sean bienvenidos. Muy buenas tardes, tengan todos. Ya estamos listos en nombre del equipo de Noticiero Venevisión. Eduardo Rodríguez Yoliti, que les habla Andrina Yepes. Vamos a revisar las informaciones de inmediato. Las investigaciones sobre las causas del accidente del vuelo 9525 de Germanwings señalan que el copiloto de 28 años, Andreas Lubitz, hizo estrellar deliberadamente el avión, matando a 150 personas. Según el fiscal encargado del caso, Brice Robin, los audios señalan que el copiloto salió de la cabina para tomar una pausa y cuando el copiloto le impidió regresar, al tiempo que aceleró el descenso del avión. Solamente les puedo decir que intencionalmente el copiloto hizo posible que la aeronave pierda altitud, lo cual no es totalmente anormal. Es como 1000 metros por minuto, lo cual es legítimo, pero no tenía ninguna razón para hacerlo. A priori no tenía ninguna razón para evitar que el piloto regresara a la cabina de piloto. Eso es algo grande. El ejecutivo de Lufthansa, Carsten Sorf, señaló que la compañía se encuentra en estado de shock y detalló que el copiloto se encontraba en perfectas condiciones. Pasó todas las pruebas médicas, todos los exámenes de vuelos y todas las revisiones y verificaciones del caso. Era 100% apto para volar sin restricciones. Su trabajo de vuelo era perfecta. No había nada de qué preocuparse. Un par de horas después de las conclusiones solamente podemos especular sobre su motivación. No tenemos ninguna información concreta sobre por qué hizo eso el copiloto, qué lo hizo hacerlo. Las autoridades aseguraron que continuarán investigando las causas del siniestro y que compensarán a los familiares de las víctimas. Francia solicitó formalmente la intervención del FBI estadounidense para que ayude en las indagaciones. Los familiares de las víctimas del vuelo 9525 de Germanwings llegaron a Saint-Lê-Alpes, en el sur de Francia, a bordo de 2 aviones, uno procedente de Barcelona y otro de Düsseldorf. Las autoridades habilitaron lugares para acoger alrededor de 400 familiares, mientras que los servicios de rescate franceses emprenden una nueva jornada de búsqueda para recuperar los restos del avión. En la mañana, los miembros del Parlamento alemán y su presidente Norbert Lammert rindieron homenaje a las víctimas del avión siniestrado con un minuto de silencio. Los 2 venezolanos fallecidos en el accidente aéreo en los Alpes franceses dejan a sus familias arraigadas en Asunción, Paraguay, y en los estados Lara y Zulia. Norberto Ariza Palmar, de 45 años, y Jimena Alegría González, de 44 años, son parte de esta trágica historia.
Arisa Palmar era oriundo de Maracaibo, pero residía en Paraguay. Emigró para trabajar como funcionario de la empresa petrolera venezolana PDVSA, en la que fue director. Vivía junto a su esposa Isamar Pineda y sus hijos de 13 y 10 años. Actualmente trabajaba en una compañía paraguaya dedicada a la exportación de productos lácteos y combustibles. Constantemente viajaba a Europa y otros países del continente para asuntos de negocios. En Paraguay tenía una empresa llamada Nativa Corporation, se dedicaba a la exportación, exactamente. El mayor de la familia, de 9 hermanos, de 10 hermanos, exactamente. Era un hombre alegre, era gaitero, le gustaba mucho la gaita. Tenía un conjunto que se llamaba Petróleo y Gaita, cuando él estaba en PDVSA La Campiña. Tenía muy buenos amigos. Jimena González, chilena nacionalizada en Venezuela, era una abogada que vivía en el país desde hace más de 20 años, específicamente en la ciudad de Barquisimeto. Era madre de 2 hijos, uno de 20 y otro de 15 años. Trabajaba en el Ministerio de Transporte Terrestre. Marcelo Alegría, hermano de la víctima, informó que González fue en viaje de trabajo a Suiza, pero una vez allí aprovechó de viajar a Barcelona para ver el partido de fútbol del pasado domingo entre el Barcelona y el Real Madrid. Tenía estipulado regresar este martes en el vuelo que haría escala en Alemania. El ministro de Transporte Terrestre y Obras Públicas, Ayman El Troudy, informó esta mañana sobre el colapso del puente Llama, ubicado en la troncal 03 Morón Coro, entre Maicillal y Mirimire. Indicó que en vista del deterioro de la estructura tenían pensado demolerlo luego de Semana Santa. A pesar de la contingencia, indicó que hay paso por un puente construido al lado. Agregó luego de la Semana Mayor que se va a iniciar la construcción del puente definitivo, que medirá 40 metros de longitud y 10 de ancho. Tendrá una inversión de 50 millones de bolívares y estará listo en 5 meses. Añadió que el nuevo puente Llama poseerá vigas de acero especiales fabricadas en Italia. Un tribunal de República Dominicana ordenó la liberación de 4 pilotos venezolanos que estaban detenidos por tratar de sacar del país un avión incautado como parte de las investigaciones en un reciente fraude bancario millonario. Los pilotos fueron detenidos en el aeropuerto Joaquín Balaguer del norte de la capital cuando pretendían sacar el avión del hangar y trasladarlo a Venezuela. Según el abogado defensor, los 4 venezolanos fueron contratados para conducir la aeronave y desconocían que estaba bajo secuestro judicial. El avión está incautado como parte de las investigaciones sobre el reciente fraude millonario a través del desaparecido Banco Peravia, dirigido por ejecutivos venezolanos. El gobierno de Costa Rica decidió destituir a su embajador en Venezuela, Federico Picado, por unas declaraciones sobre la política venezolana emitidas al diario local La Nación. El canciller costarricense Manuel González señaló que la medida obedece a que las declaraciones no reflejan el punto de vista oficial. Picado había señalado al diario que estaba de acuerdo con la habilitante otorgada a Nicolás Maduro, después de que Venezuela fuera declarada amenaza para los Estados Unidos. La destitución entraría en vigencia a partir del 1 de abril. Nuestra primera pausa y más adelante. Naturaleza implacable. Chile declara estado de emergencia por lluvias torrenciales. Los detalles al regreso. Cualquier persona que pueda ofrecer información para capturar a Johnny Bolívar, presunto culpable del asesinato de nuestra compañera de labores, Adriana Urquiola, puede hacerlo notificando a las autoridades a través del 0800 CICPC 24 0800 242 7224 y a través de las direcciones que ve en pantalla. La alcaldesa metropolitana encargada, Helen Fernández, presenta la memoria y cuenta de esta institución referente al año 2014 en un acto que se realiza en la Plaza Brión de Chacaito. Hacemos un contacto con Manuel Covela, quien nos amplía la información. Adelante, Manuel.
Así es, muy buenas tardes, Eduardo. Buenas tardes a toda Venezuela. Efectivamente, nos encontramos en vivo y directo desde la Plaza Brión de Chacaito, donde hace minutos acaba de comenzar el acto de presentación de memoria y cuenta de la Alcaldía Metropolitana, memoria y cuenta del año 2014. Un acto que corre a cargo de la máxima autoridad encargada de la Alcaldía Metropolitana desde hace poco más de un mes, desde la detención del alcalde metropolitano. De inmediato vamos a escuchar las declaraciones de Helen Fernández. Para seguir adelante. Sus manos permanecen abiertas para la ayuda, nunca para empuñar las armas. Desde su despacho se otorgaron ayudas a muchos caraqueños enfermos y desasistidos de toda el área metropolitana, víctimas del despilfarro, de la regadera y de la voraz corrupción de un régimen que los ha obligado a elevar sus voces en un grito de auxilio por medicamentos, por alimentos, por un pedazo de techo, por una vivienda, por una escalera. Por eso, Ledesma ha sido desde sus distintas responsabilidades de gobierno el pionero de la autoconstrucción en la ciudad de Caracas. Gente pidiendo apoyo para sus comunidades, para resguardarse un poco de la inseguridad. Esa inseguridad que le arrebata la vida a nuestros jóvenes, señores. Por eso Ledesma impulsa el cambio de una bala por un balón, equipando a nuestras canchas deportivas en todos nuestros barrios caraqueños. Las manos de ese hombre jamás se cierran para golpear a otro. Bien, amigos, son parte de las declaraciones de Helen Fernández, alcaldesa metropolitana encargada, haciendo un resumen, recordando lo que había sido la gestión del alcalde metropolitano Antonio Ledesma. Es la información que podemos ofrecerle hasta el momento desde aquí, desde la Plaza Brión de Chacaito. Recuerden, presentación de la memoria y cuenta de la alcaldía metropolitana 2014. Devolvemos el pase al estudio. Muchísimas gracias, Manuel. Continuamos con más información. Afectados por la estafa, el concesionario La Venezolana acudieron a la sede de Venevisión y denunciaron que no reciben por parte de las autoridades gubernamentales información concreta ni compromiso de resolver su problema. Durante una manifestación en las afueras de nuestra planta, las víctimas de la estafa informaron que acudieron a la Vicepresidencia de la República para exigir explicaciones sobre cómo podrían recuperar la inversión que realizaron. Dijeron que desde el 9 de febrero están esperando la publicación en una página web para escoger si desean la devolución del dinero o recibir los vehículos. Ellos nos dijeron que el link supuestamente está listo, pero en el lapso de 6 semanas en ningún momento se comunicaron con nosotros como voceros para darnos esa información. Mi pregunta fue, si está listo el link, ¿por qué en ningún momento se nos informó formalmente, si estamos en una mesa de trabajo, en qué condición estaba el link? Advirtieron que si en 2 semanas más no obtienen información, volverán a la vicepresidencia. Recordaron que son 7.400 familias afectadas por esta estafa. La ministra para la Comunicación e Información, Jacqueline Faría, y el ministro para la Planificación, Ricardo Menéndez, firmaron el documento que exige la derogación del decreto ejecutivo de los Estados Unidos en la Plaza Bolívar de Caracas. Estas firmas no son de súplica, estas firmas son de exigencia. Y nosotros decimos, Obama, porque hoy es el presidente de turno de los Estados Unidos, del Imperio de Norteamérica, le decimos, le exigimos, Obama, deroga este decreto imperial, este decreto insolente que tú has emanado para contra Venezuela. Derógalo ya, no es mañana, no es pasado, es ya. Es ya, porque esta patria así lo exige, porque esta patria, así coloquialmente lo digo, esta patria no se va a calar invasiones, no se va a calar imposiciones, esta patria es soberana y libre. Recibimos el apoyo de todas las organizaciones internacionales, el ALBA, la UNASUR, los no alineados, ayer el G77 más China, el
el pueblo de Rusia y el gobierno de Rusia. Recibimos el apoyo de todos los pueblos y gracias por eso, porque nos compromete aún más, pero nos hace también sentir fuertes. En Portuguesa, más de 300 carnicerías podrían cerrar debido a las multas impuestas por la Superintendencia de Precios Justos. Rafael Aníbal Camacho nos tiene los detalles. Manuel Eduardo Pita aseguró que están trabajando a pérdida porque el precio regulado es inferior al de los mataderos. Pocas veces o nunca recibimos las facturas legales donde se establezca el precio que estamos pagando, sino que nos colocan un tiquecito por encima donde eso es lo que tenemos que pagar. Y entonces nos dirán, pero ¿por qué lo compran a ese precio si no es legal? Porque nosotros tenemos que trabajar, vivimos de eso. Precisó que las fiscalizaciones no deben ser en un solo eslabón de la cadena de distribución. Paren, por favor, las fiscalizaciones, que las detengan mientras estamos en esta mesa de diálogo y mientras se logra acordar un precio real para nosotros poder seguir trabajando. Porque si nos siguen multando, las multas van entre 1.000 unidades hasta 4.000. Indicó el representante de los carniceros del cono sur de la entidad que espera que el Ejecutivo Nacional revise detalladamente el precio justo de los productos cárnicos para que el sector pueda obtener márgenes de ganancia razonables para poder seguir operando aquí en la región llanera. En el estado portuguesa, Rafael Aníbal Camacho, Noticiero Venevisión. El ministro de Energía Eléctrica, Jesse Chacón, destacó que ante la llegada del periodo de sequía es necesario el uso controlado y racional de energía para evitar fallas del suministro. Milagros Zambrano con los detalles. Estamos ahorita comenzando la parte fuerte del periodo seco, que básicamente es abril, mayo. Hasta ahora tenemos el sistema totalmente estable. Si seguimos controlando, como lo hemos hecho hasta ahora, la demanda en valores alrededor de 17.500 megavatios hasta 18.000, vamos a poder mantener la calidad del servicio. Sobre encima de esos valores vamos a tener problemas. Este miércoles, Chacón inauguró el segundo núcleo del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles, Armando Reverón. En esta oportunidad, la sede fue el Estado Vargas, con el propósito de ofrecer a los niños, hijos de los trabajadores de Corpoelec, y a las comunidades adyacentes la música como instrumento de inclusión social. Venezuela no es una amenaza para nadie. Venezuela es una esperanza para quienes creen que la música es una herramienta de inclusión social, a quienes creen que el arte no es un espacio para unos pocos, sino un espacio para todos. El ministro Jesse Chacón informó que para este año está previsto inaugurar un tercer núcleo del Sistema Nacional de Orquestas en Cumaná. El propósito, dijo, que es llevar estos espacios a todo el territorio nacional y que en el sistema se incluyan 1 millón de niños venezolanos. Milagros Zambrano, Noticiero Venevisión. Con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio. Según un proyecto realizado por COFAVIC, esta organización no gubernamental dedicada a la promoción y protección de los derechos humanos, lograron contabilizar en el año 2013 452 casos de muerte a causa de violencia de género o violencia generalizada. En el año 2014, de enero a septiembre, lograron contabilizar 244 casos de muertes de mujeres. Hoy les traeremos un caso de una mujer que decidió denunciar a tiempo y su vida trascendió para bien. Nancy Sixia, una mujer de origen peruano, madre, por 10 años víctima de violencia física, psicológica y doméstica a causa de su expareja. Eran insultos, unas groserías, golpes que, bueno, ni el perro de la casa llevaba esos golpes como yo, ¿no? Porque él consideraba al perro, bueno. Pero me ala los cabellos, me coleteaba por la casa de los cabellos. Y ¿todo eso delante de tus hijos? Sí, o a veces los encerraba en el cuarto, les decía, vence para el cuarto y no sé qué. Obviamente ellos escuchaban igual. En varias oportunidades quedó inconsciente producto de las agresiones. 3 meses separada de sus hijos y terminó en una casa abrigo cuando finalmente decidió denunciar. Llegaron para ese refugio, ahí duramos 7 meses, pero desde que llegamos recibimos ayuda psicológica, nos enseñaron muchos talleres, uno para evolucionar y saber que uno no puede vivir en esa violencia, o sea que sí puede ser libre de eso. Las víctimas de la violencia se sienten atrapadas. Para vencer el miedo, muchas veces necesitan ayuda. Las familias tienen que formar también grupos de apoyo, las mismas vecinas, las comunidades. Y, como te digo,
de alguna manera hay que hacer sanción social, hay que decir, ese es un violento. Bajo ningún aspecto debemos aceptar la discriminación. Y la violencia es tal vez una de las formas más terribles de discriminación que podemos sentir las mujeres. Nancy logró superarse, aprendió a coser y maneja una quincalla. Doy gracias a Dios de haber acudido en su momento, ¿no? Aunque pasaron 10 años, pero nunca es tarde. Llegué a denunciar y mi denuncia se hizo efecto y hoy en día soy una mujer libre de violencia, mis hijos son libres de violencia y vivimos nuestras vidas tranquilamente, ¿no? Hoy Nancy posee su vivienda, sus hijos están estudiando y aunque su caso no fue cerrado por voluntad propia, nunca más volvió a ser víctima. Recuerda, con violencia no hay paraíso, rompe el silencio. Muchísimas gracias, Jessica, por la reiteración de esta nueva campaña del canal. Así es, un gran mensaje para sensibilizar no solamente a los hombres, sino también a las mujeres, para que no guarden silencio cuando son víctimas de violencia. Revisar los diferentes tipos de violencia puede hacerlas más conscientes si están siendo víctimas o no de ella. Más adelante en su noticiero de Venevisión, algo muy curioso para que ustedes sepan hasta dónde puede llegar el profesionalismo de un artista. Chino con sobrepeso. El cantante exhibió sus kilos de más por su rol de Felipe Pirela, y Pirela era tan gordito. Los detalles en minutos con Federica Guzmán. No lo veo tan gordito, no, mentira, sí se le nota la barriguita. Padres y representantes denunciaron este miércoles las malas condiciones en las que sus hijos reciben clases en la Escuela Bolivariana Sabaneta Alta en El Junquito, aquí en Caracas. Estas personas aseguran que además el plantel ha sido asaltado en varias ocasiones. La bomba de agua se la robaron el año pasado y esta es la fecha que todavía no han colocado una bomba de agua. Yo pregunto dónde están las autoridades aquí, porque para coger firmas, para otras cosas sirven, pero para venir a atender un colegio que se llama Escuela Nacional de Sabaneta, señores, donde hay una matrícula de 530 niños, más 200 niños de preescolar que acaban de meter. Esta es la fecha que ni las canaimas de estos niños, los engañados de segundo grado, no aparecen, donde la comida a veces está y no está. Además indican que la cancha deportiva está prácticamente inhabilitada por las malas condiciones en las que se encuentra. Hace tan solo 15 días, antisociales entraron a la escuela en la noche y se llevaron los cables principales de electricidad, los que hubo que reponer, por lo que los niños perdieron casi una semana de clases. En lo que más hicieron énfasis fue en las deplorables condiciones en las que se encuentran los baños, porque entre otras cosas no hay agua corriente desde hace 6 meses. Exigen a las autoridades locales, nacionales y al Ministerio de Educación que se encarguen de este plantel de inmediato. La Corte Suprema de Argentina exhortó a la Cámara Federal de Casación Penal a que ordene al Tribunal Oral la adopción de medidas necesarias para realizar el juicio por encubrimiento en la causa por el atentado a la AMIA. A través de un escrito que envió a la presidenta de la Cámara, Ana María Figueroa, reclama mayor celeridad y destaca la relevancia institucional de esta causa. En esa investigación están acusados el expresidente Carlos Menem y el ex juez federal Juan José Galeano. El gobierno de Andorra anunció la aprobación de una línea de crédito con una partida inicial de 30 millones de euros con el objetivo de garantizar la operatividad básica de empresas de clientes de la banca privada. Gilbert Saboya, ministro portavoz del Ejecutivo de Andorra, precisó que esta línea de crédito tendrá costos de financiación y prevé estar operativa para el día lunes. La institución fue intervenida como parte de una investigación vinculada al lavado de dinero. En los Estados Unidos, un fuerte tornado ha barrido una zona cercana a la ciudad de Tulsa, al este de Oklahoma, provocando la muerte de una persona y varios heridos. Según autoridades locales, el fenómeno arrasó con entre 25 y 30 casas móviles. Alrededor de 25.000 hogares quedaron sin electricidad en Tulsa y otras 2.500 en el condado de Osage. El gobierno de Chile confirmó la muerte de 4 personas por las lluvias torrenciales que desde hace 3 días azotan a la región de Atacama, al norte de ese país.
24 personas se han reportado desaparecidas hasta el momento. La presidenta Michelle Bachelet declaró el estado excepcional constitucional. Al menos 65 personas muertas y decenas de heridos es el saldo tras los bombardeos de las fuerzas militares de Arabia Saudita en Yemen, junto a Egipto, Irán y otros países, en un intento por combatir a la fuerza chií de los hutíes. Efectivos informaron que la mayoría de los muertos son civiles, entre ellos niños y mujeres. Según la canciller panameña Isabel de Saint-Malo, 5.000 efectivos policiales asesorados por expertos estarán activados para garantizar la seguridad de cara a la Cumbre de las Américas, que se celebrará entre el 10 y el 11 de abril, a la que están invitados 35 mandatarios del continente. Otra pausa, queridos amigos. Y al regreso en Noticiero Venevisión. Fecha FIFA. El campeón del mundo, Alemania, igualó con Australia en el partido amistoso. Los detalles en breve con Tony Cittadino. Amigos, bienvenidos a los deportes. Les saludo a Tony Cittadino. Comenzamos con la Liga Profesional de Baloncesto porque Marinos de Anzoátegui continúa imparable. Este miércoles el Acorazado Oriental venció a Trotamundos de Carabobo 77-65 para barrerlos en la serie en Puerto La Cruz. El gimnasio Luis Ramos recibió otro emocionante encuentro en el que Marinos llegó a 15 victorias en 18 juegos para afianzarse en el primer lugar. Marcus Melvis fue el jugador más destacado por Marinos con 16 puntos, 7 rebotes y 5 asistencias. Mientras que por el Expreso Azul, David Cubillán aportó 18 unidades, 3 rebotes y par de asistencias. En otros resultados, Cocodrilos de Caracas doblegó a Bucaneros de La Guaira 79-63, mientras que Gaiteros del Zulia superó a Gigantes de Guayana 93-82. Este miércoles se sorteó el calendario del preolímpico que se jugará en México el 25 de agosto al 6 de septiembre. Venezuela quedó en el grupo B y debutará el 25 de agosto ante Cuba. 2 días más tarde se medirá a Puerto Rico y el viernes 28 frente a Canadá. El sábado 29 cierra la fase de grupos contra Argentina. Por su parte, el grupo A quedó integrado por Brasil, República Dominicana, Uruguay, Panamá y México. El campeonato otorga 2 cupos para los Juegos Olímpicos Río de Janeiro 2016. Y cambiamos al fútbol porque la Vinotinto ya está en Jamaica para disputar este viernes el tercer partido amistoso del año. La selección nacional llegó este miércoles a Montego Bay y hoy continuarán los entrenamientos. El director técnico Noel Chita San Vicente considera que hasta el momento tener el grupo completo ha sido satisfactorio. Estos son unos partidos que de darle esa confianza y siempre con los conceptos que uno le pide. O sea, que yo digo que cada vez tenemos que ser más fuertes en todas las ideas que uno quiere y para eso hay que trabajar y que ellos se lleven todo lo que uno quiere y que puedan después desarrollarlo dentro de la cancha. Sabemos que hay muchos jugadores ahora de experiencia, muchos jugadores que están jugando afuera y eso es bastante bueno para el equipo y poco a poco estamos asimilando lo que quiere Chita y esperemos hacerlo el día viernes, el día martes y obviamente pues la preparación que vamos a tener para la Copa América. Siempre es un privilegio venir a la selección sabiendo de que ha pasado mucho tiempo desde que no nos reencontramos y eso es positivo para nosotros. Nos toca con un partido contra Jamaica. Hemos visto videos, hemos visto debilidades y virtudes de ellos y ya tendremos tiempo de seguir analizando. Seguimos con el torneo clausura y les contamos que este miércoles se disputaron los partidos reprogramados. En Puerto La Cruz, Deportivo Anzoátegui y Zamora igualaron un gol. Edwin Aguilar marcó el minuto 13 y Arles Flores empató el 49. En otros resultados de esta jornada, Deportivo La Guaira superó al Petare 1-0, Deportivo Táchira derrotó Metropolitanos 3-2 y Mineros le ganó al Zulia por la mínima diferencia. En tanto, el tetracampeón del mundo, Alemania, igualó 2 goles con Australia en partido amistoso. Marcos Royce y Lucas Podolski anotaron por los teutones, mientras que James Troisi y Mael Jedinak lo hicieron por Australia. Esta tarde, Francia y Brasil reeditan la final del Mundial Francia 98 en París. Bien, hasta aquí la información deportiva en Noticiero Venevisión. Gracias por su compañía.
Hola, ¿qué tal amigos? Buen día para todos. Yo soy Federica Guzmán y desde ya comenzamos nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento aquí en Estrenos y Estrellas. Y comenzamos informándoles que el cantautor colombiano Felipe Peláez estuvo con nosotros para promocionar su nuevo éxito, Me Caso Contigo. Vamos a verlo y a escucharlo cantar parte de este emotivo tema. Gracias a Dios pasan muy buenas cosas con Me Caso Contigo. Nunca habíamos manejado este tipo de temáticas en nuestras producciones y nos parece adecuado, una forma muy particular de manifestar amor y más aún de manifestar una intención, una decisiva intención. Mi vida, mi vida, mi vida, el amor más grande que tengo en la vida. Me caso contigo, no tengo salida, porque tú eres el gran amor de mi vida. Mi vida, mi vida, mi vida, el amor más grande que tengo en la vida. Contigo me caso, no tengo salida, porque tú eres el gran amor de mi vida. Me caso contigo, mi amor. Y el cantante Jesús Miranda, mejor conocido como El Chino, exhibió su sobrepeso para su rol de Felipe Pirela. Para poder ponerse en la piel de Felipe Pirela, Chino se ha dedicado a ganar kilos y una nueva fotografía en su cuenta de Instagram lo deja claro tal y como lo vemos en nuestra pantalla. El intérprete acompañó la gráfica con un texto en el que explicó: todo actor, al asumir un papel tan importante para una película, debe llegar más allá de un parlamento, una emoción o una situación. El físico debe comprometerse con la realidad del personaje. Bien, todo el éxito del mundo para ti, Chino, en este nuevo reto. Y pasamos a las noticias del entretenimiento más allá de nuestras fronteras, porque Zayd Malik abandonó el grupo One Direction. El integrante aseguró que desea ser un chico normal de 22 años. Dijo que su vida como One Direction ha sido mejor de lo que podría imaginar, pero que después de 5 años siente que es el momento adecuado para dejar la banda, a lo que le pide perdón a sus fans si los ha decepcionado. Y Richard Gere regresa al papel de seductor a los 65 años. El actor continúa explotando a los 65 años su imagen de galán cinematográfico en Second Best Exotic Hotel Marigold, un film de marcado humor británico ambientado en un establecimiento de vacaciones para jubilados en la India. Esta segunda parte cuenta con el valor añadido de Gere, cuya aparición perturba la vida tranquila del exótico Hotel Marigold. Cambiamos completamente de tema. La madre de Whitney Houston asegura que su nieta Bobbi Kristina no tiene muchas esperanzas de vida. Casi 2 meses han pasado desde que la hija de Whitney Houston, Bobbi Kristina Brown, fuera encontrada inconsciente en la bañera de su casa. Desde entonces, esta ha permanecido en coma inducido y mucho se ha especulado sobre su salud. En una entrevista a su abuela Cissy, Houston no dio señales positivas de la recuperación de Brown y aseguró que se encuentra tranquila con cualquiera de las opciones de vida de la joven de 22 años. No hay muchas esperanzas, aseguró Cissy, quien hizo un llamado a que sigan rezando por su nieta. Y nosotros de esta manera llegamos una vez más al final. Invitaciones para que nos acompañen esta noche aquí en Estrenos y Estrellas. Gracias, Federica. Continuamos con más información. El Metro de Caracas inició hoy trabajos de modernización tecnológica en la línea 1. Se sustituirá en cambiavías en la estación Chacaíto y se colocará equipamiento de última tecnología que permitirá elevar la confiabilidad y la velocidad de los trenes en la zona. Gustavo Gómez Morón hizo un recorrido y nos reporta cuál es la situación a esta hora. Hola, buenas tardes. El cierre de las estaciones Chacaíto y Sabana Grande del Metro de Caracas este jueves generó muchos inconvenientes en los alrededores de la zona rental de Plaza Venezuela. El Ministerio de Transporte informó que los usuarios serían atendidos por unidades del Metrobús. Sin embargo, este jueves se evidenció que la cantidad de usuarios sobrepasó la capacidad de traslado de los autobuses y esto generó quejas entre muchas personas que tuvieron que completar caminando el recorrido entre Plaza Venezuela y Chacao. La falta de información generó mucho malestar. ¿Te has podido ver la magnitud de la cola? O sea, es una falta de respeto para uno, el venezolano. Si van a prever hacer sus mantenimientos del metro, perfecto, lo deben de hacer, pero en unas fechas en donde no haya tanto volumen, esperen que venga Semana Santa. Yo pienso que habilitaran, si está cerrado Chacao y Chacaíto, habiliten otra estación, que el Metrobús nos deje en una estación que esté habilitada y nos lleve a todos, pues. Pero así, de aquí, la cola que nos va a agarrar de carro hasta llegar allá. Nosotros estamos llegando, pensamos que llegábamos temprano que vamos para el médico, mira, ya se nos pasó la hora del médico, ahora no podemos ir al médico. Estamos viniendo de Valle de la Pascua.
Los trabajos de modernización tecnológica en la estación Chacaito del Metro de Caracas se extenderán hasta el 6 de abril. Luego, en el mes de agosto, se enfocarán en modernizar la zona de maniobras en la estación de los Dos Caminos. Es nuestro informe. Continúen con más de la emisión meridiana de su noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Gustavo. En Lara, al menos 4 personas perdieron la vida en una colisión múltiple que involucró 5 vehículos en la carretera Barquisimeto a Carigua. El accidente ocurrió en el sector La Lucía. Otras 2 personas resultaron gravemente heridas por el hecho. En estos momentos, bomberos de Portuguesa y de Sarare socorren en conjunto a las víctimas. Según versiones de testigos, el accidente habría ocurrido por falta de visibilidad en la carretera. Amigos, estamos listos para invitarles a la próxima parte en Entrevista Venevisión. Recibimos la visita del gobernador del estado Lara, Henry Falcón. Quedan todos invitados. Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Listos para conversar con el gobernador del estado Lara, Henry Falcón. Acaba de llegar del Vaticano, fue noticia. ¿Hace cuánto tiempo fue eso? ¿Cómo se dio esa conversación con el Santo Padre? ¿Qué hablaron? Bueno, nosotros estuvimos allá después de una serie de coordinaciones que hubo con la Anunciatura. También lo conversamos con el Monseñor López Castillo, quien es el arzobispo de Barquisimeto, y en el marco de la construcción de un gran monumento que se erige en Barquisimeto, un monumento en tiempos turbulentos, pero un monumento a la paz, que se lo planteamos en una oportunidad al propio presidente de la República. Y allí estamos demostrando que en una mancomunidad de esfuerzos del gobierno nacional, el gobierno regional y los gobiernos municipales, con la voluntad y el acompañamiento de la Iglesia Católica, estamos levantando una obra espectacular que no tengo ninguna duda va a ser un referente no solo para la región, va a ser un referente para el mundo. Es el monumento mariano más grande que se conozca en el mundo actualmente, un monumento de 62 metros de altura, con la participación no solo del intelecto, de la creatividad, sino del conocimiento técnico de arquitectos e ingenieros de Barquisimeto. Y allí hemos venido revisando junto a la Iglesia, pero también con el propio Ejecutivo Nacional, la posibilidad de que su santidad, pueda ser partícipe fundamental de la inauguración de esta majestuosa obra. El diputado Julio César Reyes, diputado de la Asamblea Nacional por el Estado de Barinas, me acompañó. Fuimos recibidos por el Papa en un encuentro muy breve pero fructífero, alentador, esperanzador. Le hicimos planteamientos que tienen que ver con el país, un poco la situación de crisis que atraviesa Venezuela. Conoce de la situación de nuestro país, incluso me comentó que lo ha conversado con el presidente de la República. Me dijo así textualmente: dialóguense y encuéntrense como hermanos. Y hay posibilidades de que usted pueda visitarnos, su santidad, coordínenlo. Para ello la reunión con la Iglesia a través de la Conferencia Episcopal e incluso con el Gobierno Nacional. Todos conocemos no solo de su sensibilidad, su humildad, pero también de gran intermediador para la resolución de los problemas de los países, pero fundamentalmente un gran articulador en la resolución de los problemas de los pobres, su santidad, el Papa Francisco. Fue clave en estos momentos de diálogo entre el gobierno de Cuba y de los Estados Unidos, fue clave la voluntad, y no solo la voluntad, la intercepción de su santidad. Frente a la crisis agobiante que vive Venezuela, el momento de gran incertidumbre, de confrontación política, etcétera, sería para nosotros más que una bendición que su santidad nos acompañara y que además de eso nosotros pudiéramos marcar un hito desde Lara en la historia no solo de Venezuela y las repercusiones que ello puede tener en la región y el mundo en esta situación tan convulsionada, para mandar un mensaje de unidad, pero también de encuentro, de reconciliación para alcanzar la paz, que en fin de cuentas es lo que aspiramos la mayoría de los venezolanos. A propósito de la paz,
El nuncio apostólico, la máxima representación del Papa en Venezuela, insiste en el diálogo. Pero en medio de esta situación surge este conflicto con el gobierno de los Estados Unidos. El Ejecutivo está solicitando recolección de firmas y ha sido un mensaje consecuente y recurrente. ¿Cuál es la lectura de Henry Falcón? Porque incluso se ha dicho que la oposición, en líneas generales, la que está organizada formalmente en la MUD, ha sido blanda en la reacción. Mira, yo creo que ha sido un gran error del gobierno de los Estados Unidos. Creo que una acción sin duda alguna desproporcionada. Venezuela no constituye para nada una amenaza para un gobierno, para un país, cuando nosotros somos genuinamente reconocidos como un país donde no solo se promueve la paz, sino que la historia así nos lo ha reconocido. Que tenemos nuestras propias diferencias, nuestros conflictos internos, como los tiene cualquier país del mundo. Bueno, esas diferencias y esos conflictos internos debemos resolverlos los venezolanos. Yo dije en un programa hace unos días atrás que rechazaba y condenaba, y lo sostengo hoy más que nunca, la injerencia de cualquier gobierno en los asuntos internos de nuestro país, en razón del pronunciamiento del gobierno del señor presidente Obama. Y hoy lo sostengo. Los asuntos y las diferencias y los problemas de los venezolanos los resolvemos los venezolanos. Pudiéramos decir nosotros que ese comunicado del gobierno de los Estados Unidos, sin duda alguna desproporcionado e injerencista, termina haciéndole un flaco servicio a la oposición venezolana. Fue un error de los Estados Unidos. Y nosotros no solo por tener una visión distinta al gobierno podemos aceptar ni de los Estados Unidos, ni de Cuba, ni de China, ni de Rusia, ni de ningún país del mundo que venga a entrometerse en los asuntos que son propios de los venezolanos, reconociendo primeramente el principio de autodeterminación de los pueblos recogido por nuestra Carta Magna. Es, más allá de la diferencia política, una posición nacionalista en función del respeto a nuestra soberanía. En razón de ello, el Ejecutivo ha adelantado toda una campaña, de encuentros con otros países, otros gobiernos, un proceso de recolección de firmas, un documento que yo honestamente no lo he leído, no lo conozco. Sin embargo, no tengo ningún complejo en analizarlo, revisarlo. Hoy vamos a sostener una reunión con el Comité Ejecutivo de mi organización política Avanzada Progresista. Nosotros estamos, un poco en la idea de producir un documento propio como ciudadanos, en mi condición de gobernador, pero también en nuestra condición de factor político aliado a la unidad democrática del país, en el marco del progresismo, del pensamiento y la filosofía progresista, para producir un documento también que recoge el sentimiento de la mayoría del país en función de la no injerencia del gobierno de los Estados Unidos en los asuntos internos de Venezuela. Gobernador, las primarias, ¿está dicha la última palabra en el caso de Lara o del resto del país? Usted como integrante de la unidad, ¿cómo ha venido revisando esta situación donde ha habido un acento de polémica por parte de algunos dirigentes, algunos miembros de la MUD que no están conformes, que incluso dicen que el mecanismo de las primarias no solamente organiza, sino que también entusiasma y une alrededor de una expectativa? Es que hubo, fíjate, ahí hubo un análisis también y un diagnóstico muy serio y además responsable, y donde hubo un avance significativo. En los procesos electorales, tengo entendido, hubo primarias solamente en 18 espacios privilegiados en el país. Ahora creo que son 35 procesos de primaria a lo largo y ancho de toda Venezuela. Ahora, se estimó, de acuerdo a la caracterización de cada entidad, no solamente el método de las primarias, sino el método del consenso. Ambos, un método mixto, de manera que una vez revisado el reglamento de elecciones que regula la actividad de la Mesa de la Unidad Democrática, se acogieron los dos métodos según la participación no solo de las organizaciones políticas, sino también de las organizaciones sociales. ¿Cuál es la idea donde está planteado el consenso?
que se tenga la suficiente amplitud para que no solo se tome en consideración representantes, líderes de organizaciones políticas, sino también líderes de organizaciones sociales. O sea, que tenga también conocimiento la organización de la Unidad Democrática en esa entidad, de las fuerzas sociales, de la sociedad civil, en la participación de ese proceso de escogencia, a los fines de que tengamos líderes de verdad auténticos que puedan representar un sentimiento real frente a las expectativas del ciudadano para alcanzar una mayoría que debe ser la prioridad en la Asamblea Nacional y desde allí iniciar el proceso de reinstitucionalización del país y generar la confianza para poder rescatar a Venezuela del estado de caos y de crisis económica, política y social que atraviesa actualmente. Lo que yo considero que es un error es no tomar la calle, al barrio, al campo, a buscar allí las conciencias necesarias para que ellos se conviertan en votos y generar toda una diatriba que prácticamente nos entretiene en esto y nos genera, lejos de fortalezas, debilidades. Yo creo que aquí lo que hay es que dejar la quejadera y ponernos a trabajar, y el trabajo no se hace exclusivamente desde los medios de comunicación social. Hay que ir a patear los barrios, hay que meterse en los campos, hay que asociarse en la consecución de resolución de los problemas de la gente, identificarse con ellos y hacer planteamientos claros en el medio de esta situación tan confusa. Gobernador, quiero llevarlo ahora a un punto que ha tenido muy preocupada a la gente, incluso motivó un pronunciamiento del propio presidente de la República, de la fiscal general de la República, y es esta ola de rumores. Tiene un aspecto comunicacional, tiene un aspecto social, diríamos también situacional, sobre los tiempos que corren en el país, asociados a la inseguridad y a la incertidumbre. ¿Qué puede estar detrás de todo esto? ¿Qué debe hacerse en aras de lograr una verdadera convicción en la sociedad, en el sentido de que estas cosas son producto de un laboratorio? Sí, fíjate, a mí me preocupa mucho que esto esté ocurriendo en nuestro país y debe llamar la atención de todos los ciudadanos, independientemente de su condición o su visión política, que se habiliten las redes sociales de manera irresponsable, y yo diría que hasta criminal, para poder avanzar en la consecución de objetivos de un sector, llámese como se llame el sector, porque aquí hemos visto ciertamente un país muy polarizado, o una política extremadamente polarizada que le ha hecho mucho daño al país. Pero hay sectores extremistas que, gracias a Dios, son minoría, que pretenden incidir en la conducta de la gran mayoría. Yo mismo he pasado por eso. ¿Cuántas campañas, Eduardo, de laboratorio contra mí? Esto ahorita de los niños. ¿Y cuántas otras campañas cuando tú no te acoges al camino que en mi criterio está alejado de la racionalidad o de la racionalidad y el sentido común? O sea, los que creen que es que te van a meter por aquí como que si uno fuera un llevado de la mano, pues tú tienes que salir a repetir lo que ellos dicen. La otra semana, por ejemplo, inventaron de mí por tercera vez. Yo dije en un programa de opinión, hablé de esto con la misma contundencia que lo estoy haciendo acá. Jamás respaldaría la injerencia de ningún país, llámese Estados Unidos o quien sea, en los asuntos internos de mi Venezuela. Jamás lo apoyaré. Y salieron incluso, me inventaron una campaña. Incluso dos comunicadoras sociales, que no tengo por qué nombrarlas, pero de manera vehemente contra mí. Después de eso íbamos al Vaticano con el diputado Julio César Reyes, inventaron por tercera vez aquella campaña que María Gabriela, la hija del expresidente Chávez, que tiene un partido, que Henry Falcón está en el partido, que se reúne no sé qué cosa. Te lo juro, yo no conozco a María Gabriela. Yo solo le profeso a ella el respeto que debo profesarle a cualquier mujer. No la conozco. No participo en lo absoluto de ninguna conjura, de ningún partido político. Yo soy adversario del gobierno. Ahora, soy un adversario con criterio y con racionalidad. A mí no me van a poner a repetir cosas que yo no comparto. Yo recuerdo, por ejemplo, en estos últimos meses, aquí se habló, Eduardo, de la salida
dije no la comparto, la guarimba no la comparto, no estoy de acuerdo con la constituyente, con el Congreso Ciudadano, y dije, y no suscribo el documento de la transición, y soy adversario al gobierno. Tengo una posición distinta al gobierno, pero tengo criterio y actúo racionalmente bajo el esquema del sentido común. Gobernador, se agotó el tiempo. Gracias por esta visita. A ti, Eduardo. Saludos a nuestra Lara querida. Por allá te esperamos. Dios mediante. Henry Falcón, gobernador del estado Lara. Quedamos con Endrina. Hasta mañana. Gracias, Eduardo. Amigos, hasta aquí la presente emisión de su Noticiero Venevisión. Y recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta. Y ustedes deciden. Que tengan todos feliz tarde.